¿Cómo están, amigos? Les saluda el licenciado Edward Celis Castillo. En esta oportunidad nosotros vamos a desarrollar el curso de emprendimiento empresarial. Un curso importante para usted como empresario, un curso importante para usted como emprendedor, un curso que le va a ayudar a alimentar ideas sobre emprender un nuevo negocio, le va a ayudar a poder definir algunas características de cómo empezar su negocio, le va a ayudar también a usted para que pueda entender mejor el concepto de negocio que quizá ahora ya tiene. Empezaremos diciendo que el emprendimiento empresarial, la palabra emprendimiento, viene del francés, de una palabra francés que significa pionero, iniciador, y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional para alcanzar una meta u objetivo. Y es que el emprendedor busca siempre llegar a metas y objetivos a partir de una idea, siendo esta utilizada como referencia a una persona que inicia una nueva empresa. Hoy en día se tiene o se usa el concepto para poder definir a una persona que inicia o que pretende iniciar un negocio o que tiene la idea del mismo. Este término fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor también a su producto o proceso que ya existía. De eso se trata en realidad el emprender. No solo se trata de pensar en una idea, de tener una idea, sino de llevarla a la práctica. Se trata básicamente también de tener un valor agregado una vez que tengamos una idea planteada y modificarla tal vez a partir de las necesidades de nuestros clientes. Se trata, señor emprendedor, amigo emprendedor, se trata de que usted le dé un valor agregado, un plus básicamente a esa idea que usted tiene para que empiece a desarrollar un nuevo concepto de negocio. ¿Qué significa ser un emprendedor? Un emprendedor es una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, orientada hacia la creación de riqueza. El concepto de todo negocio, el concepto básico de todo negocio siempre es el generar riqueza, el generar dinero. Usted empieza un negocio, usted empieza una empresa, no para ayudar a alguien, para ayudar a sus familiares. Empieza una empresa para poder generar dinero. Tenga usted bien en claro ese concepto del negocio, el generar dinero. Cuando usted tenga claro que su empresa debe o tiene como fin, como objetivo final, generar dinero, entonces entenderá cuál es el concepto real de su negocio. Nadie crea una empresa para poder ayudar a los demás. La empresa se crea netamente con los fines de generación de dinero. Es importante en este momento decirle a usted, amigo emprendedor, que este concepto básico lo puede entender, lo puede madurar, le va a ayudar a usted a poder masificar ese concepto de negocio y saber que todo lo que usted haga en su empresa, desde la idea hasta el desarrollo de la misma, tiene que ser pensando en generar dinero. Le cito a usted que lea un libro muy interesante llamado La Meta. Este libro ayuda a entender a usted como empresario, como emprendedor, le va a ayudar a entender qué significa el crear un negocio. Y también le va a ayudar a entender que existen conceptos cerrados de lo que significa generar o crear un negocio. En este libro también se narra cuáles son las dificultades que un negocio puede tener durante toda su etapa de desarrollo. Y estas dificultades se presentan debido a que no se tiene claro cuál es el concepto real del negocio. Entonces este concepto básico y fundamental y a la vez sencillo como es generar dinero, le va a ayudar a usted a entender qué es lo que debe hacer con su negocio. Y todo lo que piense en función a él tiene que estar orientado en función a este concepto. ¿Qué significa entonces emprender? Emprender significa empezar algo nuevo, desarrollar algo nuevo, llevar a la práctica una idea que tenemos en algún momento, pero esa idea debe ser contrastada con la realidad. Debe averiguar básicamente cuáles son las necesidades a las cuales se está enfrentando. Siempre usted, amigo emprendedor, debe saber que la idea no es por sí sola
algo que necesariamente tendría que llevar usted a la práctica. La idea se va a llevar a la práctica y va a tener éxito siempre y cuando exista detrás de ello una necesidad en el mercado. Usted, si determina cuál es la necesidad de sus clientes, entonces podrá determinar o habrá descubierto un nuevo nicho de mercado y por ende un nuevo negocio. En este nuevo negocio usted deberá entender que necesita también un valor agregado. Si existe ya algún negocio, entonces usted tiene que darle un nuevo camino, un nuevo horizonte, para que pueda así entender o que pueda darle a sus clientes un mejor espacio o un valor agregado adicional y mejorado frente a los clientes. Y sobre todo, podrá competir realmente con los emprendedores que ya se encuentran en el mercado. El pensar en un valor agregado significa que usted sepa qué cosa lo va a diferenciar de los que ya están en el mercado, de los que ya automáticamente van a empezar a competir con usted. Existe un valor muy importante dentro de lo que significa el emprendimiento. Es así que usted podrá revisar en este escenario un video en el cual puede desarrollar y puede entender qué significa emprender y por qué debería usted emprender. Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué debería usted emprender? ¿Cuándo es que necesariamente nosotros tenemos que empezar una empresa? ¿Cuándo debemos emprender? ¿Cuándo debemos empezar a emprender? Seguramente a usted le ronda en este momento esa pregunta. ¿En qué momento debería yo emprender? En este video, un video bastante didáctico, usted va a encontrar la respuesta de por qué es que debería emprender. ¿En qué momento debería de hacerlo? No lo debería hacer realmente cuando sus amigos se lo digan o de repente cuando su familia se lo diga. En muchos casos se ha dado que los emprendimientos en el Perú básicamente han sido llevados a la práctica y con mucho éxito en momentos en los cuales ha existido necesidad. Ese es un momento clave dentro del Perú. Por lo menos en los emprendimientos peruanos que conocemos. Es un momento muy clave en el Perú. La mayoría ha creado negocios en el Perú a partir de la necesidad. Sin embargo, existe una gran diferencia con el extranjero, ¿no? Donde se han desarrollado negocios no necesariamente por necesidad, sino más por un tema de creatividad, de innovación. Nosotros tenemos esa gran virtud. A partir de una necesidad hemos logrado con mucha creatividad idear un nuevo negocio que puede satisfacer a muchas personas. Es por eso que, sepa usted, amigo emprendedor, nosotros ocupamos automáticamente en este momento ocupamos ya el tercer lugar en el mundo en ideas, en generación de ideas innovadoras. Y en el mundo también somos reconocidos como las personas que tenemos mucha creatividad para poder generar un negocio. Y este negocio también se sabe en el mundo que ha sido generado a partir de la necesidad. Entonces, definitivamente al emprendedor peruano lo empuja mucho la necesidad. Y esta necesidad hace que pueda generar mucha creatividad. Y definitivamente, como se dice en economía, las necesidades nunca serán limitadas, sino todo lo contrario. Por lo tanto, entonces, siempre estaremos creando, siempre tendremos nuevas y mejores ideas de negocio los peruanos. He aquí un caso muy interesante, el caso denominado Filetón. Este caso es de una persona fanática de sándwiches. Seguramente usted en algún momento ha pensado en algún negocio que tenga que ver con esto. El creador de este negocio es es el señor Mario Serrano. Durante sus años como estudiante de ingeniería, él era un estudiante como seguramente usted, como yo, o como cualquiera de nosotros, un estudiante de ingeniería industrial que era un asiduo consumidor de sándwiches. ¿Quién no ha ido en la universidad de repente con mucha frecuencia a comer sándwiches? Esta persona es un asiduo consumidor, fue en su momento, como universitario, un asiduo consumidor de sándwiches. Y como asiduo consumidor, detectó una necesidad interesante en el mercado que luego la llevó a la práctica. Este señor visitaba casi a diario lugares que ofrecían este producto, sándwiches. Y se dio cuenta de algo muy importante, fíjense.
Detectó una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? La necesidad fue que se cansó de probar siempre los mismos sabores. Sucede que en ese momento en el mercado habían siempre los mismos sabores de sándwiches. Nadie tenía un sabor diferente. Este señor, Mario Serrano, se dio cuenta de ello. Existían los mismos sabores. Empezó a pensar, ¿por qué no existe un sabor diferente? Él se reconoce a sí mismo como una persona de buen paladar, como muchos de nosotros los peruanos. Entonces, trató de buscar algo diferente, una manera de hacer sándwiches diferente. Entonces, en ese momento dijo que ¿por qué es que no se hacía sándwiches a partir de lo que significaba la carne, ¿no? Del bistec? ¿Por qué no existía un sándwich con bistec? Hasta ese entonces el bistec solamente era para consumo del almuerzo o tal vez consumo de la cena, pero no para consumo de sándwiches. Entonces, cansado de lo mismo, este emprendedor dijo, ¿por qué no hacer sándwiches de bistec? Fue así entonces que empezó esta idea de negocio. Empezó a desarrollarla siempre, como siempre. Existirá y debe saber usted, amigo emprendedor, que siempre va a haber algunas limitaciones en este tema. El señor Mario Serrano no fue la excepción. Con él lo que sucedió fue que sus amigos y familiares trataron de desanimarlo, diciéndole que eso no iba a resultar. Él siguió con su proyecto de negocio y dijo, la comida, todos la consumen. La comida siempre se vende. Todo el mundo necesita alimentarse. Entonces, por ello, mi proyecto va a salir adelante. Mi proyecto satisface o va a satisfacer una necesidad. Y más cuando aún había descubierto que no existía ningún otro sándwich del mismo tipo que el que él pensaba. Entonces este emprendedor empezó a aceptar las críticas básicamente sobre su sándwich, aquellos críticos, aquellas recomendaciones que le realizaban sus amigos, familiares, etc. Y empezó a darle algunos cambios a lo que él pensaba de manera inicial. Sin embargo, no quedó ahí. Decidió darle, lo que hace un momento les comentaba, el valor agregado a su producto. Porque eso para él era la clave, darle un valor agregado al producto. Si no, definitivamente no habría diferenciación con la competencia y por lo tanto tampoco habría el mercado que él necesitaba. Dice él que después de desarrollar este modelo de negocio ya, empezarlo como un piloto inicialmente y luego llevarlo a la práctica, empezó a desarrollar este modelo de negocio, muy exitoso en este momento, pero a partir de ello se dio cuenta de que surgían otras necesidades más. Es algo que también usted, amigo emprendedor, debe entender cuando ya su negocio está en marcha. A partir de ello van a surgir nuevas necesidades y quizá la necesidad inicial que usted haya encontrado ya no sea dentro de algunos años la misma necesidad que va a tener su público. Por eso es muy necesario que se sepa o se entienda también, usted emprendedor debe entender acerca de las tendencias, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? Más aún en comida. Entonces, Mario Serrano como emprendedor ha detectado ya nuevas necesidades en el mercado. Porque indudablemente ya hay competencia a partir de lo que él inicialmente pensaba en cuanto a lo que significa el bistec. Un sándwich con bistec. Entonces, él ha pensado en nuevas alternativas para poder mejorar y seguir manteniendo el valor agregado en su producto. Y estas alternativas ahora son el poder ser un restaurante que venda sándwiches, pero las 24 horas. Nosotros conocemos restaurantes básicamente de comida las 24 horas, pero en este caso él quiere vender fundamentalmente viernes, sábado y domingo, que son los días más consumidos y de mayor afluencia de público, quiere vender las 24 horas sus sándwiches con bistec. Otra de las medidas que piensa desarrollar para poder seguir manteniendo el valor agregado es ampliar y desarrollar a partir de su marca una cadena de comida rápida básicamente, ¿no? Pero enfocada a lo que significa solamente el tema del sándwich, pero con bistec. Esto es en general lo que significa el caso Filetón. Vamos a pasar a algunas preguntas que van a ayudarnos a poder ahondar un poco más en el tema. ¿Por qué Filetón es un emprendimiento? ¿Por qué consideraríamos nosotros que Filetón es un emprendimiento?
Definitivamente Filetón es un emprendimiento porque cumple con algunas normas básicamente de lo que significa el emprendimiento. Hemos dicho que el emprendimiento, la palabra emprendimiento significa iniciar, significa empezar. Este señor empezó de la nada, un estudiante que se dio cuenta básicamente de alguna necesidad en el mercado y decidió iniciar un negocio a partir de esa necesidad y por ende satisfacer a sus clientes. Podemos decir que esto es un emprendimiento. Detectó una necesidad en el mercado, con un producto piensa satisfacerla y a partir de ello genera o sigue generando valor agregado a su producto. Eso es algo fundamental, como ya les había comentado. No solamente es descubrir la necesidad, sino saber sostenerse en el tiempo. Para sostenerse en el tiempo, usted necesita desarrollar valores agregados continuos a su producto. Otra pregunta importante es, ¿se puede emprender en el mundo de la cocina? Antiguamente, hasta hace algunos años, el mundo de la cocina no era un sector que esté ligado hacia lo que significa el tema empresarial. Nadie pensaba que la cocina de un momento a otro iba a ser un boom, iba a llegar a ser un boom, al punto de llamarse el boom gastronómico. Hasta hace algunos años y ahora, en este tiempo, en estos años, sigue manteniendo ciertamente lo que significa ese boom gastronómico. Incluso se ha internacionalizado básicamente ya la cocina peruana a partir de algunas personas ejemplo, de algunos personajes ejemplo, ¿no? Que seguramente nosotros conocemos como Gastón Acurio y otros cocineros más y otros gastrónomos más. Personas que han podido llevar nuestra marca al mundo. Ellos han permitido básicamente que la cocina peruana sea vista no solamente como un arte, como se denominaba anteriormente, no el arte culinario, sino también se vea la cocina peruana a nivel de lo que significa empresa. Cuán emprendedores somos los peruanos, cuán iniciadores somos los peruanos, cuán pioneros somos los peruanos en lo que significa el tema de creación de nuevos platillos. Ahora, por ejemplo, hablamos de lo que significa la cocina molecular. La cocina molecular me da a mí nuevas alternativas de platillos, pero mezclados con sabores que usted ni siquiera se imagina cuando los ve. Es una nueva cocina innovadora, por ejemplo, que se ha creado a partir de experimentos y que nosotros los peruanos la hemos creado a partir de experimentos que nos han ayudado a poder generar este nuevo término que ahora seguramente en el mundo se va a esparcir. ¿Cómo se puede emprender en el mundo de la cocina? Tanto el mundo de la cocina como cualquier otro sector definitivamente debe tratarse y debe entenderse como un negocio. Si nosotros empezamos a entenderlo como un negocio y empezar a entender esa razón básica que hace un momento mencioné, que era el que todo negocio debe responder a generar riqueza, a generar ganancia, entonces entenderemos que la cocina, como cualquier otro sector, por ejemplo el educativo hasta hace un tiempo, también era un sector que no se miraba mucho como un negocio y más se miraba mucho desde el punto de vista pedagógico. Sin embargo, ahora estamos hablando de la educación y hablamos también de un negocio. Entonces, todos los sectores en general que hasta hace algunos años no se miraban como un negocio, ahora ya lo son. Ahora tienen que mirarse como un negocio porque en general persiguen riqueza. Es así que la cocina también debe perseguir este claro objetivo de la riqueza. No olvide, amigo emprendedor, que usted no hace un negocio para ayudar a alguien. Usted hace un negocio para poder generar riqueza, para poder generar ganancia. Y a partir de ello, definitivamente, poder reinvertir esta ganancia. Entonces la cocina peruana, por lo menos, no es la excepción. Tiene mucho, la cocina peruana en estos tiempos tiene aún mucho que desarrollar, tiene aún mucho que potenciar. En cuanto la miremos como un negocio y en cuanto empecemos a desarrollarla como un negocio, en cuanto miremos algunas alternativas nuevas aquí en el mercado peruano o en el mundo, en cuanto empecemos a entender las necesidades del mundo, las necesidades en el Perú por la nueva cocina o por los nuevos modelos de cocina, entonces entenderemos que la cocina peruana ya es un negocio propiamente.
De hecho, para muchos extranjeros, la cocina peruana significa un negocio, y un negocio muy rentable. No solamente rentable, sino también un negocio muy exquisito. La prueba de que es un negocio muy rentable es en los últimos años, las colonias chinas y japonesas han podido generalizar, han podido establecerse en el Perú. Esa es una gran prueba de que la cocina básicamente tiene un ámbito comercial, o está adquiriendo un ámbito comercial. Un ámbito comercial que básicamente nosotros los peruanos en general no estamos viendo. Porque hasta hace unos tiempos solamente pensábamos en la cocina como algo que se preparaba en casa y más allá de ello no había. Pero puede ser la cocina algo, puede adquirir ese auge empresarial, ese auge comercial que podemos darle. Hoy, en estos tiempos, en estos años, en este siglo XXI, existen el triple de restaurantes que existía hace 2 o 3 años. Tenemos más restaurantes en diferentes variedades, desde cocina oriental hasta comida criolla y hasta comida internacional. Tenemos restaurantes de todos los niveles y de todos los tipos, cosa que antes no había. Nosotros los peruanos nos hemos dado cuenta básicamente que la cocina tiene un auge comercial muy fuerte y muy importante y es materia de negocio. Y se puede tratar como un negocio, y se puede desarrollar como un negocio, y por supuesto se puede perseguir la riqueza que todo emprendedor, que usted emprendedor, necesita. Una pregunta más ¿es necesario seguir innovando en un emprendimiento? ¿Por qué? Definitivamente es necesario seguir innovando. ¿Cómo es que innovó Filetón? Hace un momento decía, por ejemplo, que Filetón, en este caso, para él era importante diferenciarse de la competencia. Había una intensa competencia, pero esa intensa competencia era muy vertical. La verticalidad de esta competencia era que todos perseguían lo mismo, todos tenían lo mismo, todos vendían lo mismo. Entonces, he ahí que el señor Mario Serrano detectó una necesidad y a partir de ello pudo pensar en un nuevo producto con un valor agregado en ese momento que pudiera satisfacer al resto de clientes. Ojo, debemos entender también que no necesariamente lo que nosotros pensemos como una carencia, de repente, lo que vio el señor Mario Serrano en un inicio fue una carencia, pero de ahí el siguiente paso sería determinar cuál es la necesidad. Si existe verdaderamente la necesidad. La carencia nosotros la podemos observar. Sin embargo, hay que ir a investigar el mercado para poder determinar si existe, a partir de la carencia, si existe una necesidad. De lo contrario, entonces, podría existir carencia, pero no necesidad. Si es este el escenario, emprendedor, usted no debería arriesgarse a poder empezar un negocio. Debería arriesgarse a empezarlo, sí y solo sí, cuando una carencia represente también una necesidad. Es este el caso de Filetón. Detectó una carencia a partir de sándwiches de otro tipo y también la necesidad, porque como él, había mucha gente que necesitaba comer sándwiches, alimentarse de sándwiches, estudiantes propiamente, sándwiches que sean diferentes a los ya existentes en ese momento en el mercado. ¿Cuáles son las ventajas de emprender? Existen muchas ventajas en el emprendimiento. No solamente las ventajas que tradicionalmente se conocen, ¿no? Las ventajas que tradicionalmente se conocen son un emprendedor no tiene horarios de trabajo, un emprendedor no tiene un jefe, él es su propio jefe. No solamente esas ventajas existen. El emprender significa el poder crear algo por sí mismo. En algún momento se pensaba, también se ha dicho mucho que el emprendedor viene a ser algo así como, el emprendedor peruano viene a ser algo así como un científico peruano. Inventa y crea algo a partir de una necesidad. Y en este caso, pues, no solamente lo convierte en una teoría, en una ley, sino lo hace muy popular. Porque este negocio empieza a masificarse, empieza a desarrollarse y empieza a crecer.
Aun cuando en muchos casos el común denominador de la mayoría de emprendedores es: inicio mi negocio, pero con mucha desconfianza de cuánto pueda dar. Y en el camino se encuentran con que el negocio produce mucho. Y hasta cierto punto, les puedo decir a ustedes emprendedores que en la mayoría de empresarios, de emprendedores, de iniciadores de negocio, la mayoría no cree inicialmente en él. No cree en su negocio, no cree en sí mismo, pero lo inician por un tema de necesidad. Y el tema viene después porque el negocio empieza a desarrollarse, el negocio empieza a crecer. Empieza a crecer tan rápido que este emprendedor no está, cuando sorprende el crecimiento de su negocio a su dueño, no lo encuentra preparado para ello. Y es por eso que ahora se habla básicamente de que la valla para sobrepasar, para poder saber que un negocio ya podría ser sostenible en el tiempo, es de 4 años. Y son muy pocos los emprendedores, son muy pocos los que tienen una idea de negocio que en 4 años han podido sobrepasar esa valla de los 4 años. La mayoría se queda en los 2 años. Inicia su idea de negocio, la lleva a la práctica, sin embargo se queda solo en los 2 años. Y definitivamente la empresa no sigue. Y muchas de estas razones es la que les narro. Los emprendedores no se encuentran preparados, el éxito les sorprende. En algún momento, cuando no pensaban en que el negocio iba a ser exitoso, les sorprende el éxito de este negocio y no se encuentran preparados ni técnica ni académicamente para poder desarrollar este negocio. Y esto hace definitivamente que el negocio próspero, una buena idea de negocio, se venga abajo. Y definitivamente otra persona con mejores ideas, con un mejor pensamiento, con mejor capacitación, con mejor proyección de este negocio o de esta idea, pueda tomarlo y empiece a desarrollar un negocio próspero y un negocio bien alimentado. Es el caso de Filetón también, donde para Filetón es importante desarrollar nuevos valores agregados. No solamente se ha quedado en el sándwich de bistec, sino también que él ha determinado que existen más necesidades que van más allá de lo que él pensaba. Y son estas necesidades básicamente de aquel público joven que sale, que se divierte, de repente en discotecas, bailes, etcétera, viernes, sábado y domingo. Y ha podido entender, y ha podido determinar que en estos días es donde existe más afluencia, pero en las madrugadas. Y es por eso que él piensa, esta ventaja de ese emprendimiento que él tiene es pensar en desarrollar su negocio y llevarlo más allá de lo tradicional, de un horario tradicional, llevarlo hacia un negocio que sea de comida rápida, pero de 24 horas. Días festivos, días feriados, días fines de semana. Estos días son los de mayor afluencia para este tipo de público juvenil hacia el que el señor Mario Serrano está orientado. Sin duda alguna es un negocio muy interesante, es un negocio, un caso bastante interesante de un emprendedor que tiene todas las cualidades, ha sabido determinar e identificar las necesidades en el mercado y tener una proyección hacia adelante, hacia su negocio y seguirlo desarrollando a partir de valores agregados que le permitan seguir entendiendo el mercado para poder darle sostenibilidad y duración a su negocio. El objetivo, no olvide usted, amigo emprendedor, el objetivo de este negocio y de cualquier otro negocio, además del generar riqueza, también es darle sostenibilidad a su negocio. De nada sirve que usted lleve su idea a la práctica y que solamente en el mercado se quede 2 años o 3 años. Y tampoco debe usted entender que en 4 años nada está escrito, nada le podría usted asegurar que a partir de los 4 años hacia adelante pueda su negocio no tener problemas, pueda su negocio quebrar. Nadie le garantiza ello. Sin embargo, los estudios de manera general dicen ello. ¿Cómo entonces usted puede hacer para que su idea de negocio permanezca en el tiempo, sea sostenible en el tiempo? Las recomendaciones son básicamente entender
siempre su mercado. Esto implica conocer mucho a su cliente, darle un valor agregado constante a su producto o servicio. Esto le va a garantizar mucho que su producto siempre tenga vigencia. Tercero, es que se rodee de la mejor gente, del mejor equipo, que le va a ayudar básicamente a desarrollar este negocio en zonas o en espacios o en áreas de su negocio estratégicas. Nunca olvide eso. No contrate gente por contratar. La gente, la más importante, debe estar en áreas estratégicas. No todos los negocios tienen las mismas áreas estratégicas. Por ejemplo, un negocio de comida tiene como área estratégica la cocina. En esa área tiene que estar el mejor de todos. Tiene que estar una persona muy bien preparada, muy bien capacitada para poder dar esa materia prima que es fundamental para que el negocio pueda crecer. Fíjese usted entonces, amigo emprendedor, cuál es el área estratégica dentro de su negocio. No todos los negocios tienen la misma área estratégica, repito. Si usted determina cuáles son las áreas estratégicas de su negocio y pone a los mejores ahí, su negocio tiene muchas posibilidades de poder desarrollarse y ser exitoso en el tiempo. Estas tres características entonces que acabo de mencionar son aquellas que usted debe tener en cuenta para poder encaminar su negocio, para poder desarrollar su negocio y para que su negocio tenga el éxito que usted necesita en el mercado. No olvide, amigo emprendedor, estas tres alternativas son claves para que usted pueda seguir con su negocio adelante, para que su negocio minimice el riesgo de quebrar y para que pueda su negocio tener el éxito que usted espera. Muchas gracias. Nos vemos hasta otra oportunidad.